Gracias, hermano Daniel Márquez, por su presentación. Amados hermanos, pasa a vosotros. Si alguno está de pie, puede sentarse, hermano. Muchas gracias por su respeto. Bien, pues vamos a continuar, mis hermanos, con este culto y con este tema que mis hermanos pues lleva por título el mensaje del primer ángel. Como hemos mirado, muy importante, ¿verdad? La doctrina de nuestro Dios, y que pues sí alcanza a transformar a las personas que desean, ¿verdad? Solamente esto se logra cuando la persona se deja transformar por nuestro Dios. Y bien, pues vamos a mirar, mis hermanos. Primeramente, pues vemos la participación, como lo dice el título, de un ángel. Y vamos a ver lo importante de, de los ángeles, mis hermanos, para nuestro Dios, como son enviados, son mensajeros, son ministros de nuestro Dios, y son una creación muy importante para la obra de nuestro Padre Celestial. Vamos a ver en Nehemías capítulo 9 para que veamos, mis hermanos, la mención de ellos y la importancia que le da la palabra de nuestro Dios en el capítulo 9 y el versículo número 6 del libro de Nehemías, que nos dice así: Tú, oh Jehová, eres solo. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, y toda su milicia, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Entonces, cuando menciona los ejércitos de los cielos, mis hermanos, hace mención a ellos, a los ángeles también, que sabemos pues que también existen los querubines, los serafines, ¿verdad? Y también están los ángeles. Muy importante la labor de ellos, porque mis hermanos, Dios los ha utilizado para, eh, para que ellos tomen el lugar, el nombre de Jehová, mis hermanos, incluso sobre la tierra, sobre la humanidad, ¿verdad? Vienen, bajan prácticamente en el nombre de Jehová para dar, mis hermanos, al hombre alguna noticia o, o lo que hemos recibido, por ejemplo, la ley del Todopoderoso, donde ellos han hecho acto de presencia, mis hermanos, con mucha autoridad de parte de nuestro Dios, para entregar algo pues que es tan sublime, tan perfecto, como es la ley del Todopoderoso. Entonces, vemos pues que forman parte del ejército de nuestro Padre Celestial, de estas huestes, de estas potestades celestiales que tiene nuestro Padre a su servicio en los cielos. Y que, pues bueno, en la antigüedad, mis hermanos, muchos de nuestros patriarcas, de nuestros hermanos, tuvieron comunicación con ellos. Nuestro padre Abraham también, que tuvo la dicha de incluso darles de comer, ¿verdad? De lavar sus pies cuando se acercaron hacia él, cuando ya iba a ser destruida Sodoma y Gomorra. Entonces, pues qué grande dicha, ¿no? Para aquellos santos hombres, el haber tenido esa comunicación con ellos, mis hermanos, pero que ahora pues solamente lo que nosotros sabemos es que, como dice el Salmo 34, ¿verdad? Que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que les temen y los defiende. Con esa confianza muchas veces nosotros salimos a trabajar, salimos a muchas partes creyendo que Jehová va con nosotros, ¿verdad? Y que pues también, como dice allá en Hebreos 13, ¿verdad? Que muchos sin querer hospedaron ángeles. Por eso Pablo nos recomienda: nunca dejen la hospitalidad, porque esos ángeles van con todos esos hermanos, ministros, diáconos, ayudas, hermanos, hermanas, que van al cuidado de hermanos que son muy importantes para nuestro Dios, y que sin querer, pues al darles hospitalidad, se hospedó ahí un ángel. Pues qué grandioso, ¿verdad? El saber todo eso. Entonces, tenemos esta grande dicha, mis hermanos, de que alguien del ejército que pertenece al ejército de nuestro Dios está a nuestro favor. Pero vamos a ver un poquito, dice, por ejemplo, Hechos capítulo 7, que nos habla, mis hermanos, de lo importante en aquella labor cuando se entregó los 10 mandamientos
Hechos capítulo 7, cómo es que aquel ángel que le hablaba, porque muchos religiosos que, creen que fue el mismo Dios el que bajó a la tierra y que entregó los 10 mandamientos, pero nosotros creemos que no fue así, que fueron ángeles enviados de parte de nuestro Dios, porque la escritura nos lo avala. Dice el versículo número 38 de Hechos capítulo 7. Este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sina y con nuestros padres, y recibió las palabras de vida para darnos. Entonces, ¿quién fue el que le entregó los 10 mandamientos, las 10 tablas? Pues dice que fue un ángel con mucha autoridad, que venía en el nombre de Jehová y le entregó a Moisés las tablas de piedra. Entonces, no fue el mismo Dios que bajó, mis hermanos, a la tierra. Fue un ángel con la autoridad de nuestro Dios. Alguien que pertenece al ejército de nuestro Dios y vino. Entonces vemos que tienen una labor muy especial los ángeles, mis hermanos, de parte de nuestro Dios. Pero no solamente fue él solo, sino que vamos a ver, dice en Deuteronomio 33, no solamente fue un ángel el que estuvo ahí en la entrega de los 10 mandamientos. Dice Deuteronomio 33, versículo número 2. Aquí nos describe que hubo mucho más ante la presencia para ser testigos de lo valioso, ¿verdad?, que se entregaba en ese momento para que el hombre guardara y tuviera una oportunidad de vida eterna. Dice así: y dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció del monte de Parán y vino con 10,000 santos, a su diestra la ley de fuego para ellos. Entonces, aparte pues de aquel que hablaba y que demostraba ser muy poderoso, aparte, mis hermanos, hubo 10,000 testigos, ¿verdad?, que estuvieron en presencia de la entrega de la ley. Por eso es que para nosotros la fiesta del Pentecostés, que está muy cerca, es muy importante, mis hermanos, la entrega de la ley. Pero más importante es que reconozcamos que dicho estatuto está para celebrarlo de por vida, para celebrarlo pues como un pacto perpetuo, como nos lo ha ordenado nuestro Dios. Y por eso, cada vez que llega, mis hermanos, el cumplimiento de los 50 días, nosotros ya debemos estar preparados para dicha celebración, y hacemos precisamente el recordatorio cuando este ángel, juntamente con estos 10,000 santos, 10,000 ángeles, mis hermanos, entregaron la ley, entregaron las tablas de la ley, que se les pidió que estuvieran preparados para dicha entrega, ¿verdad? Bien, bien lavaditos, bien cambiados, porque iban a recibir algo grande. Entonces vemos, mis hermanos, que los ángeles para nuestro Dios y para nosotros tienen una obra muy importante. Por eso vamos a ir al libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, ya cuando se describe en ese capítulo 14, mis hermanos, que Jesús ya estaba sobre el monte de Sión, que es el Cordero, que hubo mucho ruido, como ruido de muchas aguas, que sabemos que el agua es doctrina, que estaban los 144,000, cantaban el cántico nuevo delante del trono, mis hermanos, todos los que habían creído a este evangelio que acaba de hablar nuestro hermano José Márquez, ministro de la iglesia. Mis hermanos, ya en el versículo 6 y 7 se hace mención del ángel. Dice así: y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Por estos dos versículos podemos darnos cuenta que existe un evangelio especial. Como vemos, los textos no hablan de muchos evangelios,
habla de un solo evangelio, que tiene que ser predicado, mis hermanos, para todo el mundo. Cuando este evangelio eterno, mis hermanos, llegue a toda nación, tribu, lengua y pueblo, entonces vendrá el fin de una era, mis hermanos. Pero tiene que ser predicado. Por eso lo que hacemos nosotros hoy es muy importante. Predicar por este medio es colaborar, mis hermanos, al evangelio de Cristo, ¿sí? Pero este evangelio, como lo menciona, este evangelio eterno, mis hermanos, jamás será quitado de la tierra, jamás va a desaparecer. Como algunos todavía, me tocó en una ocasión que vinieron a platicar conmigo los mormones, los que se llaman Iglesia de Jesucristo de los últimos días, me parece que así se llama, y comentaban ellos que el evangelio que había hecho Jesús ya había desaparecido hace muchos años. Digo, no, no es cierto, aquí está vigente todavía. Lo que él enseñó, nosotros todavía lo guardamos. Somos sabáticos, guardamos la fiesta de nuestro Dios, que eso fue lo que enseñó él. Entonces, aunque muchos crean que ese evangelio que Jesús predicó estando aquí en la tierra desapareció, no es cierto, mis hermanos. Nosotros podemos corroborar que todavía está en el corazón de muchos hermanos y que hoy se ha demostrado que es la iglesia, mis hermanos, que jamás ha dejado de hacer culto. No lo detiene ni una pandemia, no lo detiene nada, porque es un evangelio, como dice el versículo 6, un evangelio eterno. ¿Por quién está respaldado? Por el mismo Dios, por el mismo Cristo, por el Espíritu, mis hermanos. Y sigue adelante y no va a parar porque se tiene que cumplir lo que dice este versículo número 6. Tiene que llegar a todas las naciones. Tiene que llegar a toda tribu, a toda lengua. Tiene que ser conocido de todos. ¿Y cómo se lograría, mis hermanos, si desaparece? Entonces, pues, la palabra de Dios no se cumpliría. Por eso es que nuestro Dios lo protege, lo cuida, que si somos pocos, no importa, sigue siendo la reliquia más preciada de parte de nuestro Dios. Pero vemos pues que da una orden también. Dice, teman a Dios, denle honra, precisamente pues para que no se pierda. Y eso es lo que hacemos, mis hermanos, predicar que las personas aprendan a temer a Dios, a que amen a Dios, a que le den honra a Dios, que no utilicen ninguna estatua de oro, de plata, de yeso, de lo que sea, que mis hermanos reconozcan que existe un Dios todopoderoso y que no es necesario alabarlo por medio, mis hermanos, de alguna escultura, como lo dice Hechos 17. Así también podemos ver que, por ejemplo, cuando dice Gálatas 3, cuando habla de la simiente de Abraham, y él mismo aclara el apóstol Pablo, no dice las simientes como de muchos, sino una sola nada más. Entonces, vemos que es una iglesia, es una simiente, mis hermanos, es un Dios, es un Cristo, es un Espíritu. Así también es un solo evangelio, el evangelio eterno de parte de nuestro Dios. ¿Cuáles las bases? Bueno, lo que estamos haciendo hoy es en sábado, porque es el cuarto mandamiento. La base son los 10 mandamientos, son los estatutos, las leyes, todos esos mandamientos que tenemos para ponerlos por obra. Ese es el evangelio eterno, porque mis hermanos, si buscáramos en las historias iglesias, diríamos, esta iglesia existió hace mucho, pero desapareció, ¿verdad? Vemos un ejemplo en Hechos de los Apóstoles, cuando querían destruir la obra del apóstol Pablo. ¿Qué le dijo uno? No, déjenlo. Si realmente esto viene de Dios, va a permanecer. Y si no fuere así, desaparecerá. ¿Y qué pasó, hermanos? Pues que hasta hoy, fíjense nada más, lo que Pablo predicó, todavía existe, todavía sigue en camino, aunque lo llamen herejías, como dice él también allá, en el capítulo, me parece que es se me olvida el capítulo, pero él lo dijo, aquel camino que llaman herejía, así sirva a los días de mis padres. Entonces, habrá muchos que digan, no, es que este evangelio ya dejó de ser. No, mis hermanos, es un evangelio eterno, como dice aquí en esta profecía. El ángel, mis hermanos, que dice, vio volar por el medio del cielo, lo tenía, y era para predicarlo, mis hermanos, a la tierra, a los que moran en la tierra. Entonces,
Vemos pues que el obedecer a nuestro Dios, mis hermanos, estamos en cumplimiento de este evangelio eterno. Pero vemos que cómo se puede obedecer. Voy a poner un ejemplo nada más. Cuando dice en el versículo 7, ¿verdad? A las cosas, mis hermanos, pues denle honra a Jehová. Dice el Salmo 148, para ver un ejemplo de cómo es que todas las cosas eh, le dan honra a Jehová, obedecen a Jehová de alguna forma. Dice Salmo 148, versículos del 1, voy a leer para que veamos este ejemplo. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielo de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alabadle, alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron criadas, y las hizo ser para siempre, por los siglos. Púsoles ley que no será quebrantada. ¿De qué forma el sol, la luna, las estrellas obedecen a la voz de Jehová? Hermanos, haciendo la labor para la cual fueron hechas. La luna, ¿qué característica tiene? Pues que por el reflejo del sol brilla de noche. Para eso fue puesto, como una luz en la noche, una luciérnaga, mis hermanos, en la noche, que si no obedeciera la voz de Jehová, no brillaría. El sol también, mis hermanos, las estrellas también hacen relucir ese brillo tan hermoso para cumplimiento de la palabra de nuestro Dios. De esa forma obedecen. Y así también, mis hermanos, aquel que busca alabar a nuestro Dios, ¿de qué forma lo va a hacer? Pues guardando los mandamientos. No se puede alabar a Jehová si Él nos está pidiendo una cosa y no lo hacemos. Tenemos que cumplir, como decía nuestro hermano José, ¿verdad? Yo antes no tuve un proceso y no reposaba de tarde a tarde. Tuve mi proceso, ahora lo hago. ¿Qué está haciendo? Obedeciendo a Jehová. Pero ¿qué tal si se volvería otra vez atrás y decir, no, pues no, voy a seguir como antes, nada más un ratito o medio día y me voy a pasear o me voy a trabajar? Deja el cumplimiento. Es como si saliera la luna y en todo el mes no brillara. ¿Qué diríamos? Se murió la luna. No está la luna. Desapareció la luna. ¿Dónde está el brillo? Pero como sigue brillando, mis hermanos, ¿a quién sigue obedeciendo? A Jehová. Entonces, mientras nosotros lo hagamos de esa forma, seguiremos obedeciendo al Evangelio eterno. ¿Sí? Bien, vamos a continuar, mis hermanos. Entonces, este primer mensaje de este ángel, mis hermanos, da inicio a esta predicación, mis hermanos, empezando desde Jerusalén. Jesús, mis hermanos, vino, ¿verdad? Y estableció las bases para que este evangelio eterno fuera predicado, pero tuviera un arranque de inicio. ¿De dónde? Precisamente desde Jerusalén. Desde allí, mis hermanos, iba a brotar para todas las naciones, para todas las lenguas. Y ahorita vamos a ver el texto. Esto lo digo porque pues sabemos que ha habido evangelios que nacen, pero no brotan de Israel, sino que nacen desde otro país diferente, pero sus leyes son muy diferentes también, pero también se les conoce como evangelio, como iglesias. ¿Y qué dicen? Pues también esta va para una salvación, o ha habido religiones, por ejemplo, que ha habido muertes por causa que cuando dice pasa un cometa y dice hay que matarnos todos porque al morir nuestras almas se van a trasladar hacia ese planeta y nos vamos a ir ahora sí que andar por todo el universo. ¿Y qué han hecho? Se han matado jóvenes personas, han creído a lo que se les ha predicado. Pero mis hermanos, este evangelio es muy diferente. Dice, vamos a ir a ver Mateo capítulo 24. Mateo 24 y dice el versículo número 14, hermanos,
para que veamos que Jesús nos habla de este evangelio, pero también tiene un punto de arranque. Versículo 14, que nos dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Vamos a ir a Lucas capítulo 24, versículo 47, y ahorita comentamos lo de Mateo. Lucas 24, 47, que nos dice aquí: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Desde Israel, desde la tierra de Israel, la tierra santa como es conocida, mis hermanos, tiene ese punto de arranque, ¿sí? Jesús dijo en Mateo 24, 14, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Como vemos, pues, ¿cuál es ese evangelio? Este en el cual hemos creído nosotros, el que habla del sábado. El ángel, mis hermanos, que volaba y que traía ese evangelio, no traía otro evangelio diferente al que Jesús habló, al que Jesús obedeció estando aquí en la tierra. Es el mismo, mis hermanos. Como vemos, Jesús dijo que se predique, que llegue a todo el mundo, que llegue a todos los gentiles, para que venga el fin. Entonces, mis hermanos, ¿cómo pues algunos dicen que fue desechado lo que Cristo predicó? Si vemos todavía al pueblo de Israel, ¿qué día celebran como día de reposo? El sábado todavía. La iglesia de Dios también es el sábado. Es nuestro. Nos pertenece, mis hermanos. No le pertenece a otro. Otro que lo quiera guardar, pues tiene que pertenecer a esta iglesia, ¿sí? Entonces, será predicado este evangelio a todo el mundo. ¿De qué se compone? Pues ya lo sabemos, mis hermanos. Del sábado, del diezmo, de las fiestas, de todo eso. De no comer cosas inmundas, también es parte del evangelio. Algunos lo ven todavía como muy exagerado. Ay, ¿cómo crees? De purificación, de mujer, de hombre, también está basado en todo eso. Porque, mis hermanos, es una limpieza también en la carne y también se tiene que cumplir. ¿De qué más? De tener un corazón bueno, de tener un corazón misericordioso, porque no es nada más poner por obra, ¿verdad?, los mandamientos de Dios sin tener un excelente corazón, sin ver por las necesidades de la iglesia, sin ayudar nunca en nada. Como decía nuestro hermano, ¿cómo no tienen misericordia de las personas? Vienen y quieren escuchar y tú las corres porque pues llegó con aretes, llegó con pantalón. No, hay que dejar, hay que tener misericordia. Pero, mis hermanos, hay unos que como exageran en ese punto, ¿verdad? Quieren ver un cambio desde el primer día. Y no se puede, mis hermanos. Todo tiene un proceso. Entonces vemos que Jesús nos habló de este evangelio, el ángel nos habló de este evangelio eterno, que tiene que ser predicado a todo el mundo. Que, mis hermanos, tenemos que esperar ese momento especial para todas las personas como nosotros lo tuvimos, ¿sí? Dice ahora, hablando de los ángeles, cómo es que este ángel que volaba, mis hermanos, y que tenía el evangelio fue enviado de parte de nuestro Dios, porque, mis hermanos, era precisamente eso, un enviado, un ministro. Vamos a ver un ejemplo, el Salmo 103, cuando habla de ellos, los menciona así, como ministros de nuestro Dios, ¿sí? Un enviado, un mensajero. Dice el Salmo 103, dice el versículo 20 y 21, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Aquí lo podemos ver, mis hermanos, cómo son mencionados de parte de nuestro Dios, poderosos en fortaleza. Y realmente lo son. Nos acordamos, por ejemplo, cuando Jacob dice que peleaba con un ángel, forcejeaba contra el ángel. Hermanos, ¿qué podemos hacer nosotros como humanos contra un ángel si son tan poderosos? ¿Verdad?
estaba haciendo a prueba a Jacob para, para ver qué tanto se esforzaba en obtener lo que quería, ¿verdad? Porque solamente con el hecho de haberlo tocado así nada más, le dañó su rodilla. Nada más con tocarlo. ¿Se imagina si hubiera hecho fuerza de exceso el ángel? Pues lo destruye a Jacob. Son poderosos, son muy fuertes. Este ángel Miguel, por ejemplo, que encontramos allá en Apocalipsis 17, dice que hizo una grande batalla en el cielo y peleaba contra otros ángeles. Pero ¿qué pasó, mis hermanos? Que Dios permitió que con la fuerza de su fortaleza, mis hermanos, desarraigara del cielo a Satanás y a todos sus aliados. ¿Y los enviara a dónde? A la tierra. Hubo una grande lucha. Hubo fuerza, mis hermanos, en esa lucha, pero fue derrotado Satanás por medio de Miguel, que peleaba contra sus ángeles. Entonces, como vemos aquí, son ministros de nuestro Dios, son enviados de nuestro Dios y tienen una fortaleza muy especial. Por eso es que, mis hermanos, los podemos ver y podemos decir, realmente lo que Dios ha hecho de estos ángeles es muy especial. Ahora, cuando se habla de ellos también, dice Apocalipsis capítulo 1, vamos a verlo, tienen un trabajo muy especial sobre la iglesia y sobre las 7 épocas de la iglesia. Cada uno, mis hermanos, entra en una función al tiempo que es llamado, al tiempo que Dios dice, es hora de tu trabajo, de tu labor, entran ellos al servicio del Padre Celestial, porque no fueron hechos nada más, mis hermanos, porque sí, sino con un objetivo, como todas las cosas tienen un objetivo. La tierra, nosotros, los animales, los peces, todos tienen un objetivo, también ellos. Dice capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, ¿qué función tienen? Que cuando dice Dios, bueno, son 7 épocas, vamos a destinar un ángel para cada época. Así que en esta primera época, este ángel será el encargado de la labor, mis hermanos, para el evangelio del Padre Celestial. Entonces, el primer ángel, mis hermanos, cuando dice Juan que lo ve volar por el medio del cielo, ¿qué traía? El evangelio, ¿sí? Fue el que ahora sí que ayudó para que el evangelio fuera conocido. Pero, mis hermanos, tuvo un tiempo también donde se abrió la puerta para que todos los gentiles, toda nación, lengua, mis hermanos, tuviera una oportunidad de salvación. Como vemos, el arranque de dónde fue, de Jerusalén. ¿Había pecadores en el tiempo de Jesús? ¿Había judíos pecadores? Lo sabía. ¿Había israelitas pecadores? Sí lo sabía. ¿Y qué dijo Jesús? Pues vamos a llamarlos, vamos a transformar, vamos a hacer que cambien. Jesús quiso que cambiaran los fariseos y los escribas, también, mis hermanos, pero ellos no lo aceptaron. Ellos no quisieron cambiar. Pero no podemos decir, es que Jesús les caía gordo a los escribas y fariseos. No, mis hermanos, ¿sí? Jesús también, como lo vemos desde niño, ¿dónde lo encontraron? En el templo hablando con ellos. Ya de grande, mis hermanos, también, aunque en muchas ocasiones les hablaba fuerte, era para que entendieran, ¿verdad? Por ejemplo, lo vemos en Marcos 7 cuando les dice, ¿verdad? Que dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Se han alejado de los mandamientos de Dios para establecer más sus tradiciones. Esas personas que escucharon debieron haber analizado su vida, ¿verdad? Y decir, oye, ese es cierto. Hemos dejado a un lado el mandamiento de Dios y nos hemos entregado a las tradiciones, a la lavadura de los carros, de las manos y de muchas cosas. Mejor hay que dejar eso y hay que enfocarnos en los mandamientos de Dios. Pero ¿qué hicieron? Nada al respecto, ¿sí? Entonces, podemos ver que Jesús sí se esforzó
en que aún todos ellos, mis hermanos, cambiaran. ¿Había pecadores entre los judíos? Sí, y fueron llamados, pero no quisieron. Entonces, tuvo ese arranque, mis hermanos, ¿sí? Muere Jesús, viene la predicación de Pedro en Hechos 2, y mis hermanos se convierten en muchos, a tal grado que en el capítulo 14 de Apocalipsis se cuentan los 144,000 que dicen no fueron contaminados con mujeres. Las mujeres pues son otras religiones, otro tipo de creencia. Fueron limpios, estaban preparados para la salvación y cantaban ese cántico nuevo, el cántico del Cordero. ¿Qué es cantar el cántico del Cordero? Es predicar, mis hermanos, el Evangelio de Cristo. De esa forma, también hoy cantamos nosotros el cántico del Cordero. Sí. ¿Por qué? Porque vino el ángel, mis hermanos, preparó el camino y abrió las puertas para la evangelización, para que todo aquel que quiera cantar este canto del Cordero lo haga. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, vemos la importancia de todo esto, mis hermanos, lo que dice la Escritura. Ahora vamos a ver ese ejemplo de Hechos 10. Ya cuando se abre la puerta, que esa puerta, mis hermanos, ha llegado hasta nosotros. Fíjense ya la importancia del Evangelio de nuestro Dios, que nos ha hecho parte ya de esta amada iglesia, pero gracias a la evangelización. Y seguramente muchos, mis hermanos, de los que hemos evangelizado, muchos seguirán creyendo en todo esto. Entonces, dice capítulo 10 de Hechos, voy a leer versículo 1 y 2, y de ahí nos vamos a brincar, pues ya la última parte de este capítulo. Dice, y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana, pío y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces, ¿qué encontró Dios en este hombre? Entregado. ¿Que ya conocía a Dios? No, mis hermanos, todavía no. Pero ¿qué le dijo cuando ya se le presenta, verdad, aquel varón y le dice, envía que traigan a Pedro para que te diga todo lo que tienes que hacer? ¿De qué le habló Pedro? Del evangelio eterno, de aquel evangelio que vio Juan volar por el medio del cielo. ¿Y qué le enseñó? ¿El domingo o el sábado? Le enseñó el sábado. ¿Y qué más? No contaminarse con ahogado, con los ídolos, que guardara el sábado. Le enseñó todo eso, lo que también nosotros hemos aprendido igual que Cornelio. El año 41, mis hermanos, es el año donde se abre la puerta para que todas las naciones, mis hermanos, lograran escuchar este evangelio. Y ahí va caminando. Estamos en América y esto sucedió allá en Asia. Pasa a Europa con grande fuerza, mis hermanos. Se forman en Asia las siete iglesias, ¿verdad? Éfeso, Esmirna, Filadelfia, la Odisea, todas ellas se formaron, mis hermanos, y pues también es representación de las 7 épocas de la iglesia. Y sigue, mis hermanos, caminando el tiempo. Sigue diciendo dice el versículo 34, entonces Pedro abriendo su boca dijo, verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que cualquiera, de cualquiera nación que le teme y obra justicia, se agrada. Entonces, ¿hasta dónde ha llegado el evangelio eterno? ¿Hasta dónde va a llegar? A todas las partes del mundo, mis hermanos. ¿Sí? Estamos en México, ¿sí? Ya está en Estados Unidos, está en Canadá, va caminando, mis hermanos. Si no hay iglesia en Rusia, va a haber iglesia en Rusia. Si ya llegó a China, qué bueno. Si ya llegó a Brasil, qué bueno. Quiere decir que va caminando. Pero ¿qué está más cerca, mis hermanos? En base a todo esto, está cerca el fin también. De que mientras más se acelere el proceso de evangelización, mis hermanos, más cerca está la venida del Hijo de Dios. Para que nosotros, mis hermanos, también apuremos a todo esto, ¿verdad? Y también nos preparemos para la venida del Hijo de Dios. Dice la última parte, 46 al 48.
porque les oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios, ya cuando los gentiles recibieron el Espíritu Santo. Versículo 47, entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aquí vemos ya a muchos gentiles que aceptaron el Evangelio, mis hermanos. ¿Y qué recibieron? El Espíritu Santo, la virtud de él, que también les hizo hablar, ¿qué? En lenguas. Hoy no nos sucede eso, pero sí nos sucede, mis hermanos, que aceptamos el verdadero, que creemos en él. Y también nos vamos a salvar como ellos. Sí, mis hermanos, si creemos y hacemos todo lo que él nos dice. Así que el evangelio eterno, lo que dice el ángel, mis hermanos, es que hubo un tiempo y Jesús habló de ello. Por eso dice Marcos 16, estos textos ya son conocidos por nosotros, pero son muy importantes saberlo. Marcos 16, 15 y 16 nos dice así: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán, perdón, dije 15 y 16, me queda el 16. Dice el 15, y les dijo, y por todo el mundo, predicad. ¿Podría los 12 apóstoles cubrir la evangelización a todo el mundo? No, mis hermanos. Ellos no podían haber logrado todo eso. ¿Por qué? Es un proceso de muchos años. Entonces, cuando dice Jesús y les dijo, y por todo el mundo, ¿a quién le está diciendo? También a nosotros, mis hermanos. ¿Sí? Que vayamos a todo el mundo y que prediquemos a todas las criaturas. A esta generación también nos toca, a la que viene también le toca que predique el evangelio eterno, porque esta profecía, mis hermanos, se va a cumplir de la evangelización a todo el mundo para que pueda venir el fin. Entonces, hay que apoyar a todo esto. Ahora dice Mateo 18, 28, 18 al 20, para que veamos pues que fue el mismo Jesús, mis hermanos, porque el Apocalipsis, como vemos, es una revelación de Jesús. ¿Por medio de quién? De un ángel, a Juan. ¿Sí? ¿Quién era el que hablaba con Juan? Un ángel especial, uno que forma parte del ejército de Dios, hablaba con él, porque era una revelación del Hijo de Dios. Pero ¿qué dice aquí en estas palabras Jesús? Del 18 al 20. Y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Un premio de nuestro Dios hacia su Hijo, que todos se sujetaron a las ordenanzas de él, porque mis hermanos, él fue el que murió por cada uno de nosotros. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿cuál es la ordenanza de Jesús? Guarden todas las cosas, que no falte ninguna. Como dice Proverbio, ¿verdad? Lo falto no puede contarse. Si nosotros decimos, bueno, voy a guardar 9 mandamientos, ¿verdad? Que me espero un poquito más, me voy a preparar, no nos cuenta, mis hermanos. El evangelio eterno, el evangelio completo, mis hermanos, es lo que nos va a hacer fuerte. Pero si desechamos uno, estamos perdidos. Por eso Jesús dice que guarden todas las cosas, que no falte ninguna, para que se vuelvan fuertes, para que se vuelvan poderosos, para que estén preparados para la salvación. ¿Qué es lo que viene, mis hermanos? ¿Quién va a poder soportar el fuego? Pues aquellos que estén preparados. Veamos que el fuego es muy destructor y una quemadita con la estufa, cómo duele, o con otra cosa. Pero ahora imagínense cubriendo todo el cuerpo. Ven la importancia de guardar ahora sí que el evangelio, así como está, completo, a toda la orden que Dios da, es muy importante, mis hermanos.
Hechos 2, vamos a ir a Hechos capítulo 2. Vamos a ver otro ejemplo de la evangelización de este gran evangelio. Capítulo 2, versículo 14, y de ahí nos vamos a pasar a los últimos versículos. Dice el apóstol Pedro: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Cuando Pedro, mis hermanos, empieza a hablar de lo que sucedió en aquel tiempo, de lo que dice Joel, decía que iba a suceder, voy a cumplir. Ustedes no estén criticando que están borrachos, que no saben lo que dicen, no. Son lenguas y se entienden porque son lenguas humanas. Dice que todos los galileos les escuchaban oír su propio idioma. Entonces, Parece que se desconectó mi hermano David. Se desconectó también del Facebook, digo del Zoom. Vamos a esperar un momentito a ver si se puede conectar ya para que termine su tema. Pero sí, nuestro hermano estaba haciendo esa referencia de ese mensaje que es el primer mensaje donde se habla que a partir de Cornelio, que se llevó el mensaje que Pedro habló con él. Entonces, pues de ahí se toma en cuenta el evangelio, ¿no? Entonces vamos a esperar ahorita un momentito a mi hermano a ver si se puede conectar para concluir, que de hecho pues igual ya estaba también por concluir el mensaje y para continuar con el con el tema que estaba hablando mi hermano, que también es algo muy importante que nosotros debemos de escuchar, de aprender de la palabra de nuestro Dios y y seguir escuchando todo esta doctrina que de nosotros es muy importante, porque a veces escuchamos allá en el mundo que hablan de los ángeles, que hablan de los mensajes, y luego, por ejemplo, el tema de mi hermano, que estaba muy interesante, mi hermano Isaías también, que como luego surgen muchas dudas de los videntes, de que se creen que los ángeles también traen como poderes y toda esa situación, pero pues seguimos escuchando la palabra de nuestro Dios. Nos dice nuestra hermana Mari Flores que sí, que ya están intentando entrar de nuevo. Mandamos saludos también a mi hermano Jorge Llanes. Nos dice que también él es de Chile, también nos está sintonizando desde Chile. Qué agradable, qué bonito que también podamos escuchar que están otros hermanos. Parece que ya se conectó mi hermano. Sí, bueno, aquí ya lo... Sí, hermano, se desconectó un poco ahí, pero ya está aquí en Zoom, ya lo escuchamos, ya nada más falta ahí la imagen para que termine con su mensaje, mi hermano. sí, hermano, pero no me quiere dar imagen. Todavía no agarra, ¿verdad? No, todavía no se ve, pero ya se escucha, mi hermano. Ok, hermano, pues voy a continuar así, hermano. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, adelante, mi Mientras hermano. agarra imágenes. Sí, hermano,
Bueno, pues les hablaba, ¿verdad? Cuando Pedro ya empezó a predicarles y, y después de esa gran predicación que Pedro habló, mis hermanos, dice el versículo 41 de Hechos 2. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellas aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Como vemos pues que al inicio, mis hermanos, de esta gran evangelización del evangelio, tuvo grandes resultados la palabra de nuestro Dios, grandes, grandísimos resultados. Tuvo, como vemos aquí, en las predicaciones de Pedro, hasta 3,000 personas se convertían. Entonces, mis hermanos, hoy también la iglesia va creciendo, va obteniendo muchos miembros, muchos han aceptado la doctrina, han aceptado este evangelio porque reconocen, ¿verdad?, que es el verdadero, ¿sí? Si podemos ver por medio de otras iglesias, mis hermanos, tienen mucha falta ahora sí que de sabiduría, no saben expresar, ¿verdad?, lo que las profecías dicen, los simbolismos, mis hermanos, como lo tiene la iglesia de Dios, como lo tiene esta iglesia que ha aceptado pues a Jehová por medio de su Santo Espíritu. Vamos a ver lo que nos recomienda el apóstol Pedro, dice en su primera carta, o lo que nos dice con respecto a esta iglesia, mis hermanos, ¿sí? Algo también muy importante que debemos de mirar con respecto a este tema y a la evangelización del Evangelio eterno. Dice en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo número 17 y 18, lo que nos dice de esta iglesia del apóstol Pedro, porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? Como vemos pues, mis hermanos, aquí el apóstol Pedro comenta que, mis hermanos, el juicio va a empezar por la iglesia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que los primeros que serán juzgados por causa de lo que creyeron a este evangelio, mis hermanos, será la iglesia. Pero ¿qué describe Corintios 15, mis hermanos? Que cuando venga Jesús, los que sean juzgados cuando Él venga son nada más los que se van a salvar. Nada más. Ellos son los primeros que serán transformados, los que creyeron y el pecador no va a ser juzgado junto con la iglesia. No merece que sea juzgada la iglesia junto con el pecador. Y por eso primero, ¿qué hace Jesús y qué hace Dios? Vamos a darle el juicio a la iglesia primero. Vamos a transformarlos. Y vamos a dejar a quién? A los pecadores hasta el final. Es cuando ellos van a ser juzgados. Pero todos los pecadores van a morir. Y al principio, mis hermanos, de ese juicio, nada más los que serán transformados. Qué bonito es eso. El ver que el cumplimiento del evangelio eterno que predicó el ángel, que habló Jesús, mis hermanos, al principio no vaya mezclado ese juicio, sino que solamente los que se van a transformar. Qué bonito, nada más viene y se transforman los buenos, ahora sí, decirlo así, los buenos, ¿no? Y todavía tiene un proceso de 1000 años para juzgar a los malos. Eso es lo que nos está indicando el apóstol Pedro. Por eso es muy importante, mis hermanos, este evangelio eterno, que nosotros creamos a este evangelio eterno para ser juzgados cuando venga ¿quién? Cuando venga Cristo. Para ser transformados cuando venga Cristo. Y ya nada más ver al último cómo es que mueren todos los malos. Dice Jesús en el evangelio de Juan, vamos en el capítulo 17, para ver, mis hermanos, lo que nos habla con respecto a esto, el Hijo de Dios. Juan, capítulo 17,
y será el versículo número 3. Ya vamos a terminar. Me quitó algo de tiempo aquí, que se me haya ido ahí la imagen. Dice, esta empero es la vida eterna, que te conozcan al Dios, al solo Dios verdadero y a Jesucristo, el cual has enviado. Hermanos, el objetivo del verdadero evangelio es que conozcan a quién, dice Jesús, que conozcan a Dios, pero al verdadero, ¿sí? Al Dios todopoderoso. Realmente ese es el objetivo de este evangelio eterno, que reconozcan al Padre. Pero ¿cómo lo van a lograr? ¿Qué hacemos nosotros? No utilizamos ninguna escultura, ninguna imagen de fundición para decir aquí está Dios. Por medio de este santo, de esta imagen, Dios me va a escuchar. No, mis hermanos. Por eso es que se tiene que aceptar este evangelio para no poner otro medio, ¿sí? A eso nos va a llevar el verdadero evangelio. Los demás evangelios, ¿a dónde llevan? A la adoración, hermanos, desgraciadamente, a la adoración de Satanás. Entonces, por eso es bueno conocer el evangelio de nuestro Dios. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 8, ya para ir terminando, hermanos, ya estamos sobre la hora. Primera Corintios, capítulo 8, versículo número 5. Aunque hay algunos que sí, muchos, ¿cómo son llamados algunos? Dioses, ¿sí? ¿Qué dicen muchas religiones? Que Cristo es el verdadero ¿qué? Verdadero Dios, que Jehová no existe, que Él es el verdadero Dios, Él es el todo, que Él es hijo de Dios, que Él obedece a su Padre. Hermanos, el Evangelio eterno nos hace reconocer que existe un Dios todopoderoso, pero que existe un Hijo que Dios por nosotros, y que son dos seres diferentes. Uno fue creado. Esa es la gran diferencia entre Dios y Jesús. Que Dios es eterno, pero que su Hijo fue creado por Dios. Entonces, mis hermanos, es bueno reconocer esto por medio del Evangelio. Ya para terminar, 2 Corintios, capítulo 13. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo número 5. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en fe, probaos a vosotros mismos, no conocéis vosotros mismos que Jesús está en vosotros. Si ya somos reprobados, al contrario, somos aprobados. Un Dios que nos muestra el Evangelio. Existe un Espíritu Santo, el cual es el que nos guía a toda verdad, ¿sí? Hermanos, eso nos dice el apóstol Pablo. Pruébense ustedes, ¿están en fe? ¿Han creído así como yo creo, dice el apóstol Pablo? Sí, ya creímos así. Hemos creído en su bautizo, hemos creído en todos sus mandamientos, a toda lengua, nación, mis hermanos, y cuando llegue hasta donde dice la palabra de Dios, vendrá el fin. Son procesos, ¿sí? Se va a evangelizar en este tiempo, pero también nos dice Apocalipsis 10, en la última parte, come este librito, trágatelo. Y dice, cuando me lo dieron, le dije al ángel, dámelo, lo devoré, en mi boca fue dulce, y en mi vientre fue amargo. ¿Y qué le dijo el ángel? Necesario es que prediques otra vez a reyes, este evangelio en todo el mundo, vendrá el fin. Es lo que nos dice, mis hermanos, el mensaje del primer ángel. Que Dios los bendiga. Paz a vosotros.